Antes de entrar en el tema, permítame dar unos detallitos acerca de Lucas para poner la prédica en el contexto donde queremos ir. Ustedes saben que Lucas es un libro, una carta escrita por este médico, una carta personal, pero no tenía la intención de que se quedara en una sola persona. Él escribe en la introducción de la carta cuál es el propósito de su obra. Y para él se trata de la compilación de información que tiene que ver con la vida de Jesús con un fin específico. Y el fin es que los gentiles interesados en conocer a Jesús tuvieran un buen documento que le permita conocer de la vida de Jesús. Lucas quiere primero narrar los acontecimientos concernientes a la vida de Jesús. Sin embargo, podemos descubrir algunos motivos que reciben especial atención en este evangelio. Si usted no lo ha leído completo, le animo a que lea el evangelio de Lucas. Expone el evangelio de una manera muy linda. La primera de las realidades que queremos resaltar es que hay dos importantes grupos de palabras que nos llevan al centro de interés del escritor. Y el primero es la frase predicar el evangelio. De esta manera, Lucas enfatiza la importancia de la extensión del reino, la extensión del evangelio a todo el mundo. Él motiva y repite y enfatiza la frase predicar el evangelio, anunciar la buena nueva del reino de Dios. El otro término clave es salvación. Particularmente los relatos del nacimiento de Jesús, se destaca acá el concepto de que Dios había enviado un Salvador que vino a salvar a su pueblo. Así, Lucas está explicando cuál es el contenido de la predicación del evangelio, que es la salvación del hombre, el establecimiento del reino de Dios y la salvación del hombre. Así que como resumen podemos decir que Lucas nos menciona que ha llegado el tiempo de la salvación caracterizado por la predicación de las buenas nuevas del reino de Dios. Si bien la plena realización del reino no ha sido completa, Dios ya ha comenzado, el reino de Dios ha sido establecido, hay hombres y mujeres liberados por el poder de Dios, enfermos que son sanados, pecadores que pueden recibir perdón y disfrutar de comunión con Jesús. Así que Lucas nos está diciendo esto: predica el evangelio. ¿Qué es el evangelio? La buena nueva de que el reino de Dios se ha acercado. Ahora, el día de hoy vamos a estar viendo algunos aspectos que impiden que una persona entre al reino de Dios y que otros que tal vez ya estamos en el reino descuidemos nuestra ciudadanía, descuidemos nuestra relación con Dios y por tanto nuestra vitalidad espiritual va desmejorando. Quisiera que me acompañe, por favor, a Lucas capítulo 10, versículo 8 al 11.
En este pasaje, Jesús le estaba encomendando a los 70 y a partir del versículo 8 Él les dice: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El reino de Dios. Cuando hablamos del reino, o cuando Lucas está aquí hablando del reino, Jesús, en el relato de Lucas, no se trata de un reino humano, político, se trata del reino divino, el reino de Dios, el reino celestial. Y este fue el mensaje de Jesús recogido en los evangelios. El reino de Dios se ha acercado. Ahora, Jesús también trató de dejar claro cuáles cosas impiden que una persona entre a este reino o cuáles cosas hacen que descuidemos nuestra vida espiritual. Y la primera de esta razón que vamos a analizar el día de hoy se llama la religiosidad. La religiosidad impide que podamos entrar, disfrutar o estar avivado en el reino de Dios. Si hay algo que a través de la historia ha sido un tropiezo grande para muchos, es su propia religiosidad. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tanto en el capítulo 11 como en los primeros versículos del capítulo 12 que vamos a leer ahora, Jesús advierte a sus discípulos delante de la multitud acerca de los fariseos, los cuales se destacaban por ser personas muy religiosas. Así que si usted lee un poquito más adelante, ahí mismo donde acabamos de leer, primer versículo del capítulo 12, ahora, dice de esta manera: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Los fariseos se oponían a la enseñanza de Cristo. Ellos ponían énfasis en el exterior y descuidaban lo más importante, que era el interior. No ponían énfasis en su relación con Dios, en su vida espiritual. Y era tanto su énfasis en la tradición y en lo exterior que ellos no se dieron cuenta que el reino de Dios estaba entre ellos. Estaban ciegos, rechazaron a Jesús. Los fariseos no conocían a Dios, solamente vivían una vida religiosa. Ponían sus tradiciones y sus reglas por encima de las necesidades humanas. La palabra fariseo quiere decir separados. Se refiere a una secta dentro del judaísmo que seguían fielmente los ritos, las ceremonias, las leyes, pero había un problema: no lo hacían de corazón. Eran tan estrictos que separaban a los demás judíos, ellos se separaban de los demás judíos que no eran tan estrictos como eran ellos. Eran exigentes con la ley.
se juntaban solamente con personas que seguían la ley al pie de la letra como ellos lo hacían. Sin embargo, no tenían una relación cercana a Dios. ¿De qué le advirtió Jesús? Le habla de una levadura, y la levadura de la que habla es la hipocresía. Los fariseos creían que sus doctrinas eran las perfectas, que no contenían error alguno, se sentían ser más justos que los demás. Y cumplían con muchos ritos, ayunaban, oraban, diezmaban, guardaban la ley ceremonial. Sin embargo, permítame decirlo una vez más, estaban lejos de agradar a Dios. Sus actos eran externos, no salían de un corazón sincero, no salían de un corazón que estaba humillado y arrepentido delante de Dios. Como dijo Jesús en una ocasión en Mateo capítulo 15, a partir del versículo 7 les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No había sinceridad en ellos. Y hoy en día hay muchas personas que dicen ser cristianos, que al igual que los fariseos, tienen apariencia de piedad, pero su corazón está lejos de Dios. No hay vida espiritual en ellos, no hay vigor. Si alguna vez hubo llama del Espíritu en ellos, hoy solo quedan las cenizas, porque han centrado su atención en sí mismo. Han descuidado su relación con Dios, han perdido la perspectiva del reino celestial, y cuando esto ocurre, la iglesia se estanca, los frutos no son evidentes, porque confiamos demasiado en nosotros mismos, en nuestra propia justicia, en nuestra propia bondad, y no permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Si hay algo perjudicial para la iglesia, es el fariseísmo. El fariseo siente que no necesita a Dios. Entiende que su forma de proceder es tan correcta que va a impresionar a todo el mundo, inclusive a Dios. Dios va a estar impresionado por la forma en que me manejo, por la forma en que actúo, por las cosas que hago. Eso puede llegar a pensar un fariseo. Se siente superior a los demás, por lo que muchas veces el fariseísmo causa división en la iglesia. Hay tropiezo, hay dificultad. El fariseo es orgulloso y le cuesta admitir y confesar sus pecados. En otra ocasión Jesús los llamó sepulcros blanqueados. En el exterior se ven muy lindos, pero por dentro están muertos. Y esa es la realidad de muchos cristianos hoy en día. Tenemos apariencia de piedad, nos vemos ser muy correctos, pero la pregunta es, ¿hay vida dentro? ¿Está la obra del Espíritu Santo activa en tu vida? Jesús dijo en Juan: Dios busca, el Padre busca verdaderos adoradores. Personas que le adoren en espíritu y en verdad. Personas que le amen y le busquen de corazón. Personas que reconozcan y admitan su necesidad de Dios. Pero cuando nos creemos muy justos, cuando nos hacemos religiosos, lamentablemente dejamos de reconocer cuán necesitados estamos de Dios.
Si hemos estado viviendo como los fariseos, si has estado viviendo como un fariseo, déjame decirte, Dios quiere avivarte. Dios quiere darte vida. No se trata de ritos, no se trata de cuántas actividades asisto a la semana, no se trata de cumplir con un devocional, no se trata de cosas así, se trata de tu vida espiritual, tu relación con Dios. Eres un ciudadano del reino celestial y como ciudadano necesitas al Espíritu Santo obrando en tu vida. Necesitas estar avivado. Cuando estudiamos la vida de los fariseos, es evidente que es posible vivir una vida completamente religiosa, pero a la vez completamente alejados de Dios. Si tú quieres que Dios avive tu corazón, no te sigas engañando a ti mismo. Examínate por un momento y si te das cuenta que has estado viviendo alejado de Dios, si te das cuenta que tú simplemente has estado cumpliendo con Dios, si has estado viviendo como un fariseo, este es el mensaje hoy. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete, humíllate delante de Dios y pídele que te dé vida una vez más, que podamos disfrutar el reino de Dios en nosotros. Otra de las razones por la que muchas veces los creyentes no experimentamos un mover del Espíritu en nuestras vidas, no experimentamos una relación de gozo con nuestro Dios, es porque no entendemos claramente los aspectos presente y futuro del reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jesús vino, dijo, el reino de Dios se ha acercado. Ya el reino está. Cuando Cristo vino, vino el reino. Ahora, ese reino de Dios tiene un aspecto presente a lo que llamamos el ya y tiene un aspecto futuro al que llamamos el todavía no. El reino que Cristo introdujo en su primera venida será consolidado en su segunda venida. Así que nosotros vivimos en este intervalo de tiempo entre el ya, la primera venida de Cristo, y el todavía no, es decir, la segunda venida de Cristo. Así que hay una tensión entre estas realidades. Esa tensión entre el ya y el todavía no, entre la primera y la segunda venida de Cristo, nos lleva a vivir una paradoja. ¿Y cuál es esta paradoja? Somos efectivamente ciudadanos de un reino que es al mismo tiempo presente y futuro. ¿Cómo así? Imagínate que te digan, tú eres ciudadano de un país que todavía no existe, está en el futuro. ¿Cómo es esto posible? Bueno, a propósito de que se celebra la independencia, el que fue dominicano antes de declararse la independencia vivía en el país antes de ser declarado una nación. Por lo tanto, ya era dominicano de algún modo, ¿verdad? Entonces, el reino de Dios tiene un aspecto presente y un aspecto futuro. Y con todo esto, es solo en esta paradoja que encontramos el equilibrio adecuado para la vida cristiana. La realidad presente del reino, en otras palabras, el ya, lo que estamos viviendo ahora, nos conduce a vivir de manera responsable en nuestras relaciones con las personas, con el medio ambiente, con el sistema, con nosotros mismos. Y aunque el mundo en el que vivimos es imperfecto y malo, es aquí donde se desarrolla el reino de Dios.
Tenemos un deber presente. No podemos vivir alejados de la realidad que nos rodea. Somos llamados a aliviar el dolor de los sufrientes, a cuidar el medio ambiente, a vivir plenamente la realidad presente del reino de Dios. Sin embargo, no debemos enfocarnos solo en esta realidad. Tal como dijo Pablo en su carta a los Filipenses, nuestra ciudadanía está en el cielo. Nuestra esperanza está basada en una intervención divina, futura y dramática que destruirá el orden actual y volverá a traer paz y armonía completa al mundo. Esta tensión en la que vivimos nos ayuda a vivir con los pies en la tierra, pero con la vista en el cielo. Y mientras esperamos la consumación de los siglos, la segunda venida de Cristo, somos llamados a testificar con esperanza. Ahora, ¿cómo es que afecta esto mi vida espiritual? ¿Cómo estas realidades hacen que se apague mi vitalidad espiritual? En Lucas capítulo 12, si leemos desde el 13, ahí usted va a encontrar una situación donde un joven se acerca y le dice a Jesús que le ayude a repartir una herencia entre él y su hermano. Jesús había estado hablando acerca de la realidad futura, la perspectiva celestial del reino. Pero para esta persona que estaba en la multitud, esta perspectiva estaba demasiado alta. Tiene un problema aquí en la tierra, tiene angustia, tiene dificultad, tiene algo que resolver. Pero Jesús le está hablando de una perspectiva celestial. Él no había entendido. Esta persona quería que Jesús resolviera su problema. Pero Jesús no acepta esta petición. Esta persona no reconoce el carácter de la obra de Jesús, no entendió el mensaje del Evangelio. Dios quería darle salvación y lo estaba preparando para el reino de los cielos. Y es justamente este aspecto que faltó en la petición de esa persona. Jesús no se considera autorizado para dar consejo en el caso de la repartición de una herencia, sino que por medio de una parábola advierte acerca de las posesiones, acerca de enfocar nuestros corazones en las cosas de esta tierra. Y es aquí donde está el peligro. Cuando un creyente pierde la perspectiva del reino de Dios y se enfoca en las cosas terrenales, descuida su relación con Dios. Nuestra esperanza como creyentes está basada no solamente en el ahora. Nosotros estamos conscientes como creyentes que mientras el pecado esté afectando al mundo, no hay plan social que pueda mejorar la realidad de este mundo. Pero tenemos la esperanza de que un día todo va a cambiar porque Cristo en su venida va a destruir el pecado y va a arrojar a Satanás y vamos entonces a vivir en un mundo de total perfección. Ahora, ¿qué tanto tú piensas en eso? Piensa en tu vida diaria por un momento. Te levantas cada día, suena el despertador, te viste corriendo, tienes deuda, tienes problema. Y mientras tanto, no
no hay esperanza, porque si estás enfocado en las promesas que hizo el gobierno, si estás enfocado en las soluciones humanas y pierdes la perspectiva del reino celestial, tu vida espiritual, ¿sabes qué? Se va apagando, se va enfriando. Cuando nos enfocamos en las cosas de la tierra, perdemos la perspectiva divina. Las cosas espirituales dejan de ser importantes. Cuando la iglesia de Cristo no comprende bien el aspecto futuro del reino, empieza a morir lentamente. Necesita ser avivada. Necesita empezar de nuevo. En Colosenses capítulo 3, un pasaje muy conocido, se nos exhorta de esta manera, y leo de la Nueva Traducción Viviente: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, ahora somos parte del reino celestial, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. ¿En dónde está puesta tu mira? Voy a repetir esto: si tu mira está puesta en las cosas terrenales, tu vida espiritual va a menguar, porque el afán, la ansiedad, el deseo de tener, el deseo de resolver, no te dan lugar para descansar en Dios, no te dan lugar para mantener viva tu relación con Dios. ¿Está puesta en lo terrenal? En los versículos 22 al 34 del capítulo 12, donde estamos en Lucas, Jesús sigue enseñando con respecto al mismo tema y surge una pregunta interesante: ¿dónde está el centro de nuestro interés? Él aconseja a sus discípulos a no afanarse ni preocuparse por la vida diaria, lo que puedan comer, lo que puedan beber, lo que va a vestirse. Y le da un argumento muy simple: si Dios cuida de los cuervos, ¿no te va a cuidar a ti también? Si Dios cuida la naturaleza, tú que eres su creación especial y que además de eso ahora eres ciudadano del reino celestial, ¿no te va Él a cuidar? ¿No tiene cuidado de ti? Los discípulos, al saber que tienen a un Padre en los cielos que les cuida, deben tener otro enfoque. ¿Cuál? El reino de Dios. Reconocer a Cristo y vivir conforme a sus mandamientos. Dios cuidará de los suyos, aún en forma más especial que como lo hace con la naturaleza. Por tanto, estimado hermano, no dejemos que las cosas terrenales nos desenfoquen del Señor. No pongamos la vista en las cosas perecederas. No nos agobiemos por las cosas que perecen, que se van. Tú puedes tener muchas cosas hoy y mañana no tener nada, pero si tienes a Cristo, Él nunca te va a dejar. Siempre va a ser tu tesoro. Así que te hago esta pregunta nuevamente: ¿quién o qué ocupa el centro de tu interés? ¿Qué estás atesorando? ¿Has dejado que los afanes absorban tu vida espiritual? ¿Has descuidado tu relación con Dios por las cosas de este mundo? En el capítulo 12, ahí mismo donde estamos, encontramos
una advertencia más que tiene que ver con nuestra actitud en cuanto al aspecto futuro del reino de Dios. Primero Jesús da un mandato, luego hace una comparación. Si usted lee el versículo 35, dice de esta manera: estén ceñidos vuestros lomos y vuestra lámpara encendidas. La Biblia de las Américas lo dice de este modo: estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas. Con relación a la segunda razón por la cual hubo espacio para muchas fantasías en cuanto a lo que es el regreso de la venida de Cristo. Algunos veían la segunda venida de Cristo como algo inmediato. Y esto llevó a que hubiese muchos descuidos en la manera en que se manejaban diariamente. Así que Jesús le pone una parábola y les dice la parábola de los servidores vigilantes. Y presenta al discípulo acá precisamente como un servidor que vigila, que sabe esperar la llegada de su patrón. Y en esta parábola se presentan dos momentos. El primero, en los versículos 35 y 36, donde se describe el comportamiento de los siervos mientras esperan al amo. El segundo, los versículos 37 y 38, donde se describe el comportamiento del patrón con relación a los siervos que ha encontrado vigilando. Él mismo les servirá. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice los lomos ceñidos? ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, dentro de la casa, en esa época, la gente andaba con la túnica suelta, andaba sin correa. Es lo mismo que decir andar en pijama. O cuando tú llegas del trabajo, llegas cansado, te quita toda esta ropa y te pone ese pantaloncito cómodo y esa franelita vieja que uno siempre tiene guardada por ahí. Pero que tú no recibirías a alguien en esa condición, porque tú lo que quieres es estar cómodo, ¿verdad? Ahora, cuando dice estar ceñido, era lo contrario. Es estar con el cinturón puesto, es estar listo para trabajar o para ir a un viaje o para recibir a alguien, estar preparado. Por otra parte, cuando habla de las lámparas encendidas, cuando se apagaba la lámpara, eso significaba no hay más actividad en la casa. Vamos a dormir. Eso es como cuando tú te vas a acostar, te vas a dormir y apagas los bombillos. Ya no hay actividad. Mientras la lámpara estaba encendida, quiere decir que algo había, alguna actividad había en la casa. Se apagó la lámpara, se acabaron las actividades. Con estas dos imágenes, Jesús enseña que el discípulo que sabe vivir la espera es aquel que sabe vigilar. La vigilancia es lo contrario de irse a dormir o entrar en situación de reposo. Y cuando se trata del Evangelio, el Evangelio no da sosiego, no permite descuido, no da espacio para la pereza, no tiene reposo, no hay jubilación, no puede decir, bueno, ya yo he hecho mucho por el Evangelio, me voy a retirar. No, la Biblia nos manda a estar vigilando.
activos, avivados, esperando que Cristo vuelva. Nos manda a estar con las lámparas encendidas, a estar listos. Permítame ilustrarlo de esta manera. Los llamados serenos o vigilantes nocturnos tienen por naturaleza que estar despierto toda la noche. A la mayoría se le entrega un arma reglamentaria y un uniforme que hagan honor a su investidura, pero también para que defiendan los intereses de la persona o la empresa que lo contrató, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando estos vigilantes se duermen? Estos serenos que se supone que están ahí para estar vigilando, le da sueño y se duermen. O se distraen, como un vigilante del área que encontró, me dice María, una señal de Wi-Fi y se la pasaba chateando cuando debía estar vigilando. ¿Qué ocurre cuando esto pasa? Por el contrario, hay otros vigilantes que han tenido que enfrentar todo tipo de peligro. Muchos incluso han perdido la vida vigilando cuando vienen a hacer fechoría. Sea cual sea la situación, ellos deben mantener una actitud de vigilancia. Y si esto, que es para vigilar valores perecederos, cosas que terminan, que desaparecen, al creyente se le ha entregado la inigualable tarea de ser el único vigilante de los valores eternos. Algo así como el guardián de los tesoros celestiales. Por tanto, su postura como vigilante supera cualquier expectativa de un vigilante humano, de un vigilante que cuida cosas perecederas. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto, hermanos? Nosotros estamos en espera. No podemos dormirnos. Esperamos el momento glorioso de la venida de Cristo. Cuando leemos en el versículo 36, esperando para cuando el Señor regrese de la boda, eso habla de expectativa, de responsabilidad, de esperanza. La boda es un símbolo de festejo, de celebración, de gozo. Cuando Jesús se refirió a su segunda venida, lo hizo en forma de una gran boda. De hecho, habla del novio y la esposa, el novio y la novia. También se habla de las bodas del Cordero. ¡Ay! Una gran celebración, nos espera algo glorioso. Y si perdemos la perspectiva de eso, nos vamos a perder de ese deleite y de ese gozo. La esperanza del creyente no es incierta. Él sabe que alguien viene. El creyente sabe que su Señor viene y que lo hará con su toque de trompeta, anunciando con ello su triunfo final. Tú y yo no estamos como el coronel de Gabriel García Márquez, que no tenía quien le escribiera. No, nosotros estamos esperando a alguien real y viene y nos pide estar preparados, listos. No hay lugar para el sueño en esta espera. El descuido espiritual es la peor condición para esperar al Señor. Él quiere encontrar una iglesia lista, preparada, vigilante. Imagínate que sea el día de tu boda. Ese día la mujer quiere encontrar la mejor maquillista, la que mejor la vista. Llegó el día de tu boda y tú ni siquiera sabes el vestido que te va a poner, ni quién te va a maquillar, ni quién te va a peinar. Quisiera que te vea el novio de esa manera.
¿Te presentarías al altar de esa manera? Estamos esperando a Cristo. ¿Cómo quiere que Él te encuentre? ¿Descuidado? ¿Sin estar preparado? Esperando para que cuando llegue y llame le abran enseguida. En la primera venida Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En su segunda venida Él viene a llamar y a despertar los que ya han sido salvos. Es por eso, hermanos, que frente a esta realidad futura del reino de Dios debemos estar preparados. Él es cual novio a quien su novia espera con la expectativa de la noche nupcial. No hay un anuncio previo, no hay tales cosas como tarjeta de invitación que dice el día y la hora. No, simplemente una advertencia: velad, estén preparados. En la parábola de las vírgenes, Él lo ilustró de esta manera: mantén el aceite en la lámpara. Puede que tarde más de lo que uno espera. Puede que llegue antes de lo que uno espera. Eso no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros es estar preparados, estar listos. Hoy, más que nunca, es fácil conformarnos al mundo. Fácilmente nos vemos atrapados en los afanes del mundo. Nos vemos ansiosos por las cosas terrenales, olvidando que nuestra ciudadanía es una ciudadanía celestial. Somos ciudadanos del reino de Dios. Por tanto, debemos comportarnos a la altura de nuestra ciudadanía. Así que, hermanos, si has dejado apagar tu lámpara, si las cosas celestiales han dejado de ser importantes para ti, Dios quiere avivarte el día de hoy. Y si hay alguien aquí que aún no es ciudadano del reino de Dios, si hay alguien aquí que aún no ha entregado su vida a Cristo, permíteme decirte que Él está llamando y que te invita, y que tú también puedes ser parte del reino de Dios y disfrutar de todo lo que Él nos da. Solo tienes que entregar tu vida, aceptar a Cristo, humillarte ante Él, reconocer que no hay nada que tú puedas hacer para librarte del pecado más que entregar tu vida a Cristo. Quisiera concluir leyendo un capítulo de la Biblia. Mientras los músicos pasan, quisiera que leamos este capítulo